Bien, entonces vamos a comenzar con este que es el primer módulo. Este módulo tiene dos partes. La primera, ¿cierto? Que tiene que ver con la radiactividad y que son los conocimientos básicos de lo que vamos a empezar a ver en esta asignatura. Primero, ¿cierto? Vamos a repasar algunas cosas que tienen que ver con materia y radiactividad. La materia dice todo está hecho de átomos, ¿cierto? Eso es lo que uno siempre tiene presente como hombres o estudiantes que se van a formar en ciencias, ¿cierto? Nosotros sabemos que toda la materia está hecho de átomos. Y el átomo, ¿cierto? Tiene dos componentes esenciales, que es una parte central, que es un núcleo, ¿cierto? Y una parte extranuclear donde están los electrones, que tienen una carga negativa, y el núcleo, ¿cierto? Generalmente son pequeños y bastante pesados, donde se encuentra casi toda la masa contenida del átomo, porque los electrones, en función de la masa, son muy pequeños comparado con un protón o con un neutrón, por ejemplo. Y está formada por dos entidades que son protones y neutrones. ¿Sí? Los neutrones tienen carga cero y los protones tienen carga positiva. ¿No? Entonces, en general, digamos, ¿cierto? Todos los átomos son, por lo menos la parte estable que hay en la Tierra, ¿cierto? Son eléctricamente neutros. Entonces, esas son las características generales que tiene un átomo. Esto es un poquito de química general, ¿cierto? Repasar un poquito. Y bueno, ¿y de dónde viene este concepto de la radiactividad? Y es que algunos núcleos tienen demasiada energía interna y son inestables. Y como son inestables, ¿cierto? Emiten ciertas energías, esa energía en exceso, dando origen, ¿cierto?, a radiaciones. Y esos tipos de radiaciones son llamadas radiaciones alfa, que vamos a ver sus características, radiaciones beta, radiaciones gamma, neutrones, positrones y otras cosas más que se emiten a través del núcleo, pero estas son las principales, que son las que vamos a ver en este curso. Hay otras más tipo de radiaciones, pero que las voy a ir mencionando a medida que vamos avanzando en el curso. Pero estas son las características generales de estos núcleos que son inestables, porque por ejemplo lo que están en la tabla periódica, usted siempre le ha mostrado una tabla periódica, bueno, la tabla periódica solamente resumen aquellos isótopos que son estables. Estos, como son inestables, se llaman radioisótopos. Pertenecen a la misma característica, pero son inestables. Esas son las características que tienen. Y vamos a ir viendo, digamos, cuáles son los mecanismos en el cual se produce esta energía, como es emitida, ¿cierto? Y porque siempre, si un núcleo inestable, ¿cierto?, tiende a la estabilidad, y esa estabilidad se obtiene a través de la emisión de radiación. Los pioneros de esta ciencia, ¿cierto?, son estos personajes que están acá, ¿cierto?, muy conocidos, bueno, en el mundo sobre todo a Marie Curie, ¿cierto? Pierre y Marie Curie son los bastante conocidos. Sin embargo, el que comenzó con todo esto fue Henry Becquerel. Becquerel fue en realidad el pionero, digamos, de información, y Pierre Curie y Marie Curie fueron los que lo secundaron como pionero, digamos, en el descubrimiento de estos tipos de radiaciones. De hecho, ellos ganaron el Premio Nobel de Física en 1903, ¿cierto?, por el descubrimiento de la reactividad en minerales de uranio, que son fundamentalmente óxido de uranio. Entre 1896 y 1998 fueron los estudios que se realizaron, pero ellos tuvieron el Premio Nobel en 1903. ¿Okay? Posteriormente, ¿cierto?, fíjense, Rutherford, el mismo que hizo el modelo planetario, ¿cierto?, uno que planteó el modelo planetario, ¿cierto?, él también trabajó, en realidad él planteó el modelo planetario trabajando con rayos alfa. Con rayos alfa, él planteó que el núcleo, ¿cierto?, que la estructura del núcleo, ¿cierto?, perdón, de un átomo, está fundamentalmente construido, ¿cierto?, a través de un núcleo muy pequeño, y eso es por la interacción de los rayos alfa con algunos átomos específicos de la materia, que fundamentalmente bombardeó láminas de oro. ¿Okay? Y en base a eso, digamos, conocimiento, él, ¿cierto?,
y él ya tenía, digamos, las nociones de rayo alfa, digamos, ¿cierto? Él también es uno, se les considera uno de los pioneros, digamos, de estos tipos de, de fenómenos. ¿Mm? De hecho, él ganó el premio Nobel de Química, a pesar que él era físico, él ganó el premio Nobel de Física en 1908. Posteriormente, Marie Curie, es cierto, por el descubrimiento del radio y el polonio, ya había muerto su esposo, Pierre Curie, ¿cierto? Ella recibe, digamos, su apellido por su esposo, y ella hereda su cátedra, porque en esa época, fíjense, a principios de 1900, una mujer en ciencia era bastante raro y no era muy aceptado por la comunidad científica, bueno, es de la época, tenemos que centrar la época, ¿cierto? Y bueno, pero Pierre Curie, digamos, antes de morir había dejado, digamos, que la cátedra le pertenecía a Marie Curie, digamos, y todo lo entonces a su esposa, llegó a su esposa, digamos, todo, y por eso es que ella siguió, digamos, con este estudio de estos fenómenos, y bueno, y obtuve el Premio Nobel de Química en 1911. O sea, es una de las pocas mujeres en ciencia que ha obtenido 2 premios Nobel, uno en física y uno en química. ¿Okay? Eso es una cosa notable para las mujeres en ciencia. Entonces, muy admirable esta científica de la época. Bueno, descubrimiento de la radioactividad. Bueno, ya se lo había dicho, pero ahora vamos a ver un poquito más específico, ¿cierto? Data de 1896, ¿cierto? Y lo descubrió en minerales de uranio, y esa mineral de uranio se llama Blenda. Esa Blenda es lo que yo le decía, es un óxido de uranio, que es la uraninita, o uranita, que le llaman. Y que era incapaz de impresionar placas fotográficas protegidas de la luz, al igual que los rayos X descubiertos por Roger unos años antes. Entonces se comportaba igual que rayos X. Entonces ese fenómeno lo descubrió, digamos, Becker, ¿cierto? Y hay una historia, digamos, que a alguien le trajo una muestra de este material que brillaba en la noche. Bueno, él lo dejó, lo voy a dejar ahí en mi escritorio, ¿cierto? Donde habían unas placas fotográficas, y cuando se acordó de las placas fotográficas, él se descubrió que todas sus placas fotográficas estaban reveladas, o sea, habían sido dañadas, y como si estaban bajo la luz. Entonces ahí empezó él a descubrir que había que estas minerales algo emitían unas radiaciones, digamos, que no se veían, porque obviamente emiten en una longitud de onda que no es la longitud de onda del visible, ¿cierto? Sino que está en una longitud de onda mucho más corta, ¿cierto? Están dentro, ya vamos a ver más o menos el rango que tienen ellos, ¿cierto? Son una longitud de onda muy cortas, y a simple vista no se da, pero cuando se interacciona con la materia, estos rayos X generalmente dan fluorescencia, dan un fenómeno que se llama fluorescencia, y la fluorescencia se observa, porque hace una transformación de mecanismo interno, digamos, de excitación, y la fluorescencia, digamos, lo que hace es que emite, en general, se emite a través de la luz visible, pero eso es una interconversión que se hace de un fotón a otro, por la absorción de energía de la materia circundante. Bueno, eso es un fenómeno bastante interesante. Bueno, pero la idea, digamos, es esa. Dice, esta radiación se denominó posteriormente radiactividad natural, porque actualmente existe lo que se llama la radiactividad artificial, ¿cierto? El hombre empezó a dominar, digamos, todo este conocimiento y comenzó a hacer sus propios radioisótopos. Inclusive actualmente los radioisótopos artificiales equiparan más o menos el número, quizás un poquito mayor, que los radioisótopos naturales. Entonces, por eso, para separarlo, se denominan radioactividad natural, y los que son producidos por el hombre se llaman radioactividad artificial, que ya la vamos a ver posteriormente. Nos vamos a concentrar momentáneamente en esto, que son la radioactividad natural. Posteriormente, en 1899, bueno, ya lo había mencionado, Rutherford, el mismo que hizo el modelo, que planteó el primer modelo planetario, identificó dentro de estas radiaciones 2 tipos de radiaciones que la llamó alfa y radiación beta. Él fue el que, ¿cierto?, descubrió las características y le dio el nombre, ¿cierto?, a estas radiaciones, alfa y beta. Por eso es que está dentro
de uno de los pioneros de este estudio. Y en 1900 se descubrieron la radiación gamma posteriormente. Gamma porque esto aquí no tengo algo en específico porque, perdón, no tengo algo específico porque aquí hay varias personas que contribuyeron al descubrimiento. Esto ya se sabía, lo único, se sabía que había una luz que se emitía a una longitud de onda muy corta y que después se le denominó rayos gamma. ¿Por qué rayos gamma? Porque inclusive se descubrió que en algunos rangos de energía eran más penetrantes que los rayos X. Entonces ellos dijeron que la naturaleza del gamma tiene que ser diferente a los rayos X. Entonces por eso es que se le denominó rayos gamma, porque este era de una naturaleza diferente. Tipo de radiación. Los principales tipos de radiación, bueno, ya lo había mencionado, pero ahora vamos a ver más específico. ¿Qué son los rayos X o radiación alfa? ¿Cierto? Fíjense que Rutherford fue el mismo, ¿cierto? Lo identificó como núcleos de helio. Núcleos de helio significa que esto en realidad es el núcleo, así se describe el núcleo de un átomo, ¿cierto? Solamente que aquí estaría cargado con dos más, ¿cierto? Está desprovista de sus electrones. Cuando está desprovista de sus electrones, ¿cierto? Entonces está cargado solamente, la carga lo da los protones que tiene el núcleo, entonces esto tiene una carga más 2, ¿cierto? Entonces eso es realmente una particular, sale desde el núcleo hacia afuera, digamos, o sea, no es una cosa extranuclear, sino que fíjese que está, porque esto está compuesto de dos protones, ¿cierto? Y dos neutrones. Y eso es lo que te da, digamos, la particular. Entonces es un átomo de helio, pero desprovisto de sus electrones, que obviamente ha expulsado a una gran velocidad, tiene una gran energía cinética de expulsión, que sale cuando sale del núcleo, ¿cierto?, hacia afuera, sale con una alta velocidad cinética, y eso lo hace por su tamaño de ser muy ionizante en el medio, que es la segunda característica. Y eso significa que no pueden avanzar mucho por ejemplo, en un medio, inclusive en el aire, solamente es capaz de avanzar unos pocos centímetros, como en el aire, como dice acá, y eso significa que tiene un poco poder de penetración. Poco poder de penetración significa que cuanto avanza en la materia, independiente que sea el aire, entonces avanza muy poco, porque esto es muy grande, entonces entrega su carga muy rápidamente, o sea, lo que quiere hacer, ¿cierto?, es estabilizarse. ¿Cómo se estabiliza? Arrancando electrones del circundante del medio, ioniza el medio, pero él se queda con los electrones y ahí se para, desde el punto de vista cinético, ¿cierto? Se para. Pero lo que se para, pero queda ionizado el medio. Eso porque arranca electrones de donde sea, ¿cierto? De lo que esté más próximo. Entonces, eso es lo que hace que sea muy penetrante, o sea, poco penetrante. Entonces, se para muy fácilmente. Los rayos beta, fíjense, Becquerel fue el que lo estudió, ¿cierto? Lo identificó como rayos catódicos. Ya en esa época ya se sabía lo que eran los rayos catódicos, que eran electrones. Pero estos electrones son bien particulares porque desde el punto de vista, si yo te mostrara un electrón así, pues así bien pictóricamente, si yo le mostrara un electrón y un rayo beta, son exactamente iguales. No existen diferencias. ¿Pero por qué se le llama rayos beta y ahora se llaman electrones? Es por el fenómeno de dónde viene. Porque los electrones obviamente siempre están en la parte extranuclear y el beta es emitido desde el interior del núcleo. Es porque ya vamos a ver cómo se generan los electrones. Más adelante vamos a ver el mecanismo. Pero de un punto de vista físico no se distingue un electrón obviamente, de un rayo beta. Son exactamente lo mismo. La única es por qué se llama rayo beta, porque el fenómeno, porque viene desde el núcleo, es generado desde el núcleo. Y obviamente viene a una muy alta velocidad desde ahí. Obviamente dice su masa es 800 veces menos que la de los rayos alfa, obviamente son pequeños, por lo tanto son poco ionizantes. Poco ionizante significa que, claro, el beta también, ¿cierto?, a medida que va atravesando la materia, se va deteniendo porque va produciendo interacciones. Ya vamos a ver los tipos de interacciones que ocurren, pero se va como frenando. Y ese freno, digamos, va entregando energía al medio, que puede ionizar el medio
¿cierto? O simplemente produce, digamos, algunos fenómenos de excitación electrónica secundante a medida que avanza la radiación. Pero puede avanzar mucho más, ¿cierto? Como son tan chiquititos, los electrones son muy pequeñitos, puede avanzar mucho más en la materia. Y acá dice son frenados por varios metros de área o por una lámina fina de metal, ¿ves? O sea, significa que puede recorrer mucho en el aire, ¿cierto? Porque no lo va a parar. A excepción de acá, por ejemplo, aquí solamente unos pocos centímetros, no simplemente un poco centímetros, no más allá de 15 centímetros avanza el rayo alfa una vez que emitido, pero esto puede realizar metro y metro, ¿cierto? Dependiendo de la energía que tiene asociada, la energía cinética que tiene asociada el electrón, ¿cierto? Esto puede avanzar muchos metros, inclusive hasta kilómetros, digamos, de distancia. En el aire, estamos hablando en el aire. ¿Sí? O bien dice por una lámina fina de metal. Claro, una lámina fina de metal, como hay tanto electrón en un metal, ¿cierto? Imagínense empezar con una lámina, es un sólido, ¿cierto? Y el sólido tiene miles de átomos, independiente de que la lámina sea muy delgadita, igual nomás tiene miles de átomos y eso lo va a parar, digamos, va a parar a los rayos beta. El gamma, ¿qué es lo que son? Fueron identificados como radiación electromagnética. O sea, ¿qué significa electromagnética? Es fundamentalmente luz, ¿cierto? Esto es luz. Parecido a los rayos X, pero de mayor energía. Esto de mayor energía es relativo, porque hay gamas que son similares a los rayos X en energía, pero en general la gran mayoría son con longitudes de onda mucho más cortas. Y cuando yo digo longitud de onda más corta, acuérdense que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda del fotón. O sea, ¿cierto? Porque es h nu y nu, digamos, h partido por lambda, ¿cierto? Lambda es la longitud de onda y nu es la frecuencia, ¿cierto? Perdón, h es la constante de Planck y lambda, digamos, es la longitud de onda, ¿cierto? Entonces, obviamente, ahí vemos que si la longitud de onda es pequeñísima, la energía es mucho más grande. Por eso a eso me refiero yo. Dice, son ionizantes de forma indirecta, produciendo electrones de alta energía. Claro, porque los rayos, esto es como luz, la luz tiene que interaccionar, en este caso, con un material, ¿cierto? Entonces, por la gran cantidad de energía que tiene, ¿cierto? Este es capaz de arrancar electrones, y por lo tanto, cuando hay una interacción de la materia directa con los electrones circundantes, por ejemplo, de un átomo, entonces hay varios fenómenos que ya la vamos a ver también, pero uno de ellos podría ser la que ioniza el medio, o sea, puede sacar electrones de los átomos y ioniza el medio en el cual está avanzando el rayo gamma. Y son frenados por un metro de hormigón. Fíjese que lo que yo necesito para frenarlo, necesito un metro de hormigón como mínimo, o materiales densos como el plomo. Y este metro de hormigón tú no lo paras totalmente, lo que tú haces es atenuarlo. Siempre hay como una colita que te queda de rayo, pero que no te hace mucho porque obviamente la intensidad ha bajado. Pero en general, digamos, ¿cierto? El rayo gamma tiene y por eso es que son peligrosos en ese sentido, digamos, que puede, ¿cómo se llama? Propagarse por mucho distancia, ¿no? Porque es capaz de atravesar el hormigón, es capaz de atravesar el plomo, lo atraviesa, no hay ningún problema, ¿cierto? Y puede abarcar mucho, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el plomo, dependiendo de sus características del gamma, ¿cierto? Tú puedes necesitar centímetros de plomo o bien un metro de plomo para poder atenuarlo, dependiendo de la energía que tenga el fotón. Entonces, obviamente, esa es más o menos la idea. O sea, los rayos gamma son mucho más penetrantes, menos ionizantes, pero una vez que interacciona con la materia, ¿cierto?, puede provocar mucho daño. ¿Okay? Otros, también los neutrones son parte de la radiación, ¿okay? Ya sabemos que son cargas, son partículas sin carga, y ese problema de la partícula sin carga obviamente tiene un mayor poder de penetración que el gamma inclusive. Entonces, estos inclusive son mucho más peligrosos que los gamma. Pueden penetrar el núcleo de otros átomos.
esta es la particularidad de los neutrones, que como no tienen carga, ¿cierto? No hay repulsión, la fuerza electromagnética no influye sobre él. Y como no influye sobre él, ¿cierto? Entonces él puede perfectamente, si está justo en la colisión con él, está justo, digamos, la trayectoria de colisión, él puede penetrar perfectamente el núcleo y provocando inestabilidad de ese núcleo, que es un núcleo estable, puede provocar inestabilidad del núcleo, y puede conducir a lo que se llama la fisión nuclear. O sea, la fisión nuclear significa que a partir de un núcleo puedes dividirlo. O sea, puede romper el núcleo en dos partes y generar mucha energía, ¿cierto? Y obviamente dar a nuevos átomos. O sea, aquí lo que se llama, lo que se denomina la transmutación, puede provocar una transmutación de un átomo en otro. Y son solo atenuados por materiales densos como el plomo u hormigón. ¿Ven? Aquí otra nuevamente, los neutrones tienen esa particularidad, ¿cierto? Inclusive son menos atenuados que los rayos gamma, y aquí necesitas muchos espesores, un material bastante espeso, un material de una longitud bastante considerable para poder detenerlo, ¿no? Entonces los neutrones son complicados como radiación. Hay otras partículas, ¿cierto?, que también fueron descritas primero en forma teórica, en el año 1930, y que posteriormente eran parte de la radiación, entonces descubrieron la radiación cósmicas, y que validó, digamos, la teoría, una de las teorías mecánico-cuánticas de la época de 1982, que alguien predijo que habían antipartículas, toda la materia tenía antipartículas, y una de las antipartículas eran los positrones. Bueno, los positrones, ¿cierto?, son electrones pero con carga positiva, ¿okay?, que también son productos de radiación, que posteriormente, a pesar que inicialmente se descubrieron a través de los rayos cósmicos, estos rayos cósmicos también son productos que vienen desde el cosmos, que obviamente vienen, por ejemplo, del Sol, ¿cierto? El Sol genera muchos positrones, que por eso por tener la capa iónica arriba en la estratosfera, no provoca, digamos, que no hagan daño a nivel, porque no ningún rayo, ninguno de estos positrones llegan a la Tierra, se destruyen arriba. Pero tienen la particularidad que también son emitidos a nivel de superficie por ciertos núcleos inestables que producen positrones. Posteriormente se descubrió que sí existían en forma natural en la Tierra y que lo emitían ciertos tipos de radionúclidos. Pero inicialmente se descubrieron en los rayos cósmicos. Y esta era la antipartícula en este caso del beta más. Dice, su existencia es muy breve debido a que se aniquila con los electrones extranucleares, produciendo dos rayos gamma metidos en dirección opuesta. Claro, esto no se puede ver directamente. Claro, porque una vez que es emitido desde el núcleo, imagínense, sin carga positiva, y tú, lo primero que va a ver, imagínense un átomo, imagínense que está rodeado de puros electrones. Entonces, obviamente, una vez que es emitido, ya las fuerzas nucleares no es capaz de soportarlo, sino que ahí ya vienen las fuerzas electromagnéticas, y cuando está a una cierta distancia del núcleo, ¿cierto?, muy pequeña, y no ha salido todavía del átomo, va a encontrar un mar de electrones, ¿cierto? Y ese mar de electrones la decía, bueno, carga positiva con carga negativa, ¿qué pasa? Del punto de vista de Coulomb, se atraen, y como se atraen, se aniquilan. Y cuando se aniquila, se produce dos rayos gamma, y eso es lo que se ve experimentalmente. Y ahí donde se descubrió que existían estos, a nivel, digamos, de los núcleos que existen en la Tierra, aparte de los rayos cósmicos que fueron descubiertos, ¿cierto?, existían estas partículas. Bueno, yo les puedo contar que posteriormente, en los ciclotrones y todos los estudios que se han hecho, todas las partículas tienen sus antipartículas. O sea, existen los positrones negativos, los protones que son negativos. Existe inclusive una antipartícula del neutrón, también, que tiene unas ciertas características que son diferentes. Eso tiene que ver un poco con física nuclear. No la voy a enseñar física nuclear a ustedes, lo que yo les estoy enseñando algunas nociones nomás, ¿cierto? Pero todas las partículas tienen sus antipartículas. ¿Okay? Así que esto es bastante interesante.
Bueno, sigamos. Bueno, pues estas son las principales, digamos, características. Nosotros no vamos a trabajar más que con estos tipos de radiaciones: alfa, beta, gamma, neutrones, positrones, algunos elementos de fisión que ya les voy a nombrar más adelante, pero no más que eso. Esos son para nosotros las naturales, digamos, y que vamos a concentrarnos en eso. ¿Ok? Comparación del poder de penetración. Aquí hay, por ejemplo, una gráfica interesante. Los alfa ven, aquí, por ejemplo, aquí una lámina de papel, aquí una lámina de cobre, aquí una lámina de plomo, que es más denso, ¿cierto? Y una lámina, aquí hay un bloque de hormigón, ¿cierto? Con un cierto nivel. Entonces la alfa, obviamente tú le colocas acá, ¿cierto? Un papelito, no pueden penetrar el papel. El beta puede atravesar el papel perfectamente, pero si hay una lámina de cobre, no llega más allá de la lámina de cobre, a menos que sea muy intensa, sí puede atravesar un poco, pero se va atenuando, o sea, la intensidad baja. El gamma igual, el gamma ya el papel no le hace nada, el cobre lo atenúa un poquito, pero casi nada, ¿cierto? Después llega el plomo también, el plomo este también es capaz de atravesarlo, dependiendo del espesor que tenga el plomo, pero también, pero cae bastante. ¿Y qué pasa con el neutrón? Fíjense, atraviesa todo, incluso hasta el hormigón lo puede atravesar, sin ningún problema. El hormigón tiene que tener ciertas características y, ¿cierto? Y puede, digamos, en esta forma, acá puede ser solamente la intensidad bajar un poco. Entonces, este es más o menos las características que tienen las distintas tipos de reacciones más importantes. Estamos hablando solamente de reacciones más importantes de los núcleos inestables que existen en la naturaleza. Alguna simbología, y que vamos a tener que familiarizarnos un poquito con esta simbología. Por ejemplo, los neutrones se describen de esta forma. En lo que está acá abajo es el Z. Perdón, en lo que está abajo es la carga nuclear, ¿cierto? Y que está relacionado con el Z. Y arriba tiene que ver con el número másico. Entonces acá es Z y A. Obviamente el neutrón, fíjense, no tiene el Z, no tiene protones, por lo tanto aquí es 0. ¿Ven? Y acá arriba, ¿cierto? Por ejemplo, tiene un neutrón, ¿cierto? Es parte del número másico, por eso aparece un 1. Bueno, y así solamente el protón se puede escribir de esta forma o se bien puede escribir de esta forma. Los electrones generalmente se describen de esta forma. Con excepción, fíjense, del beta, que se puede escribir como un electrón, o con la letra beta griega, menos 1 y 0. Menos 1 porque tiene carga negativa, y 0 porque no es parte de la, no es parte del número másico, ¿cierto? Por eso es 0 acá. Y el positrón, bueno, se escribe así como el electrón positivo, o bien, generalmente, la forma más habitual es con la letra beta, pero con una K se le coloca generalmente el signo positivo, o simplemente se obvia este signo positivo y solamente se nos quedan conectados. Porque tú al especificar el Z, que es positivo, uno sabe que la carga es positiva. A excepción, por ejemplo, que acá, que tú especificaste que la carga es negativa, ¿cierto? Por lo tanto, tú sabes que esto es un beta normal, que yo le llamo, y este es un positrón. Entonces uno lo puede describir. Aquí están las masas en reposo, significa que masa que no está acelerada, ¿cierto? La masa M0 en kilogramos. Aquí pueden ver, digamos, la diferencia entre un protón y un electrón. El electrón es como, fíjense, es muy pequeño, es como alrededor, si uno hace la cociente entre S y S, uno va a ver que esta cantidad es más o menos alrededor de 2000 veces más pesado un protón que un electrón. O sea esto es muy pesado comparado con el electrón. Los electrones son muy livianos. Y esto también es una característica bastante importante que viene de la ecuación de Einstein, ¿cierto? Que se expresa en unidades de masa atómica. Unidad de masa atómica es una unidad un poco más que está expresando aquí la masa cero, o sea, describe esto más en este caso con la velocidad u al cuadrado, te da una unidad que se llama unidad de masa atómica, y, por ejemplo, en esa unidad de masa atómica uno puede ver que esto es prácticamente 1,86. Fíjese que el neutrón es un poquito más pesado que el protón, y bueno, los electrones, fíjense que son muy livianos. Comparativa con respecto a unidad de masa atómica, es muy liviano.
Y bueno, y la partícula alfa tiene 4 veces más, ¿cierto?, masa que un neutrón o un protón desnudo y mucho más pesado que un electrón, ¿cierto? Obviamente. Bueno, y ahí está la equivalencia, una unidad de masa atómica equivalente a 1.6604 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. ¿Esto para qué nos va a servir? Fundamentalmente esto porque vamos a hacer un pequeño cálculo para ver lo que tiene que ver con, un pequeño cálculo que vamos a tener para ver un poquito de qué energía estamos hablando. Y para eso nos va a servir, digamos, este cálculo, para que ustedes vean desde el punto de vista energético de qué orden de magnitud estamos hablando. Por eso se los presento. Y es importante para saber, digamos, por qué todos estos estudios son importantes. Algunas definiciones. Esto es un poquito química general, pero un poquito más allá. Pero son exactamente lo mismo. Para recordar algunas cosas de química general. Número atómico, ¿cierto? El número de protones que tiene el núcleo. Número másico, número de protones más neutrones, ¿cierto? O bien se expresa como el Z más el número de neutrones. ¿Sí? Y esto nos da origen a lo que se llama el nucleído o nuclido. En una parte yo llamo nucleído, o bien en otros libros llaman nuclido, sin la EA. Son exactamente equivalentes. Esto porque viene del inglés nucleus. Entonces, cuando se traduce en castellano, dependiendo de la versión, si es española o la versión que hay en México, dependiendo de dónde la tradujeron, algunos los traducen como nucleído y otros como nuclido exacto, porque obviamente cuando uno hace la traducción, porque todas estas terminologías vienen del inglés, y a veces cuando se traducen, no hay un consenso general de cómo traducirlo, y este es el caso del nucleido. Entonces, en algunos libros se llama nucleido sin E, y hay unos nucleídos con E, dependiendo de la versión, si es española o la versión mexicana. Eso para que lo tengan claro. Bueno, pero esto conforma un nucleido. Cuando uno habla de nucleido o nucleido, tiene que ver con el núcleo. Y aquí no están presentes los electrones, o sea, tú los dejas fuera, porque fíjense que solamente está en función del Z, que se escribe aquí abajo, y el A que está arriba, este que es el número másico. Y este símbolo, esto nos da el símbolo, bueno, el X es el símbolo del elemento. Entonces, bueno, ahí vamos viendo porque esta nomenclatura es la que vamos a empezar. También puede ser acá, el Z acá, y el A acá arriba. También hay una forma en que los colocan, por ejemplo, abajo a la izquierda, el Z, y el A arriba a la derecha. También se presenta de esa forma. Yo lógicamente lo represento de esta forma, aquí, los dos al lado izquierdo. Los nucleones, ¿qué es lo que se llama un nucleón? Nucleón puede ser un protón o neutrones. ¿Son protones o neutrones? Cuando uno habla de protones y neutrones, uno puede hablar en general de nucleones. Y nucleo significa que son partículas del núcleo. ¿Y eso por qué? Porque aunque usted no lo crea, en el protón y los neutrones, el núcleo no se identifican. Hay una partícula, aquí hay un equilibrio, no es parte del curso, pero yo les puedo decir que aquí hay un equilibrio. ¿Por qué se llaman nucleones? Porque hay en el núcleo tú no sabes cuál es el protón y cuál es el neutrón. O sea, tú no puedes decir que este es un neutrón, no. Porque aquí hay un equilibrio, aunque hay una partícula que se llama una partícula pi, que es un transportador de carga, y siempre la partícula aquí lo que hace es para estabilizar un poco, que tiene que ver un poco con las fuerzas nucleares fuertes, ¿okay? Un poco de física nuclear, no es necesario, no es parte del curso, pero un poco para aclararle, y los protones se interconvierten en neutrones, así como los neutrones se interconvierten en protones, o sea, es como un equilibrio, entonces uno no puede saber cuál es el neutrón o el protón. Entonces por eso que la jerga en la física nuclear, a estas dos partículas se le llama en general nucleones, cuando están en el núcleo. Cuando salen expulsados fuera del núcleo, tú sabes que es un protón o es un neutrón. Pero cuando estás formando parte del núcleo, no sabes cuál es el protón y cuántos uno habla de nucleones. Es una cosa interesante. Nucleído o nuclido, como ustedes quieran llamarlo, es el número atómico caracterizado por un Z y un A específico, o sea, esto. Eso es un nucleido, ¿cierto? ¿Sí? Isótopos, un nucleido con igual Z, pero un isótopo que es
obviamente, en este caso, ¿en qué se diferencia? En el número de neutrones. Núcleos con igual Z, ¿cierto? O sea, que significa que el Z es igual, pero el número másico puede variar. ¿Y cómo varía el número másico? Obviamente porque tú tienes distinto número de neutrones, ¿ok? Y eso hace un nucleido. Y cuando uno habla de isótopos, siempre se está refiriendo a átomos estables, ¿sí? o núcleos estables. Porque está, bueno, después vamos a hablar que está la otra característica que son los radioisótopos, que lo vamos a ver más abajo. Isótonos son núcleos con igual número de neutrones. O sea que al revés acá, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, pueden cambiar el Z, ¿cierto? Pero el número de neutrones es igual. Obviamente, como solamente está cambiando, no está cambiando el número de neutrones, los isótonos pueden ser, no son de un mismo elemento, sino que, como el caso del isótopo, que pertenecen al mismo elemento, solamente que cambia el número de neutrones. En el caso de los isótonos, pueden que, ¿cierto? En general, ¿cierto? No son los mismos elementos, solamente lo único que están compartiendo es que tienen igual número de neutrones. Y como tienen igual número de neutrones, está cambiando el Z. Si cambia el Z, cambia el elemento. Porque la característica del elemento lo dan los protones, ¿cierto? Entonces, obviamente cambia el elemento. Estos se llaman los isótonos. Los isóbaros son núcleos con igual A, al revés, ¿ven? Ahora tenemos varios núcleos que pueden tener el mismo número A, ¿cierto? Pero pueden pertenecer al mismo elemento o bien a distintos elementos. Eso se llama isóbaros. Lo único de la característica es que tienen que ser igual a A. Entonces ahí estamos aumentando el número de definiciones de ciertos elementos. Y por último tenemos los radioisótopos, o radionuclidos, que también se denominan, son isótopos inestables que emiten o se desintegran por emisión de partículas o radiación. Aquí es donde nosotros nos vamos a concentrar. Son los radioisótopos, que también son llamados radionuclidos o radionucleídos. Entonces, también son exactamente los mismos. Tienen la misma característica. Bueno, después de todo esto, vamos a llegar a definir, ¿cierto?, qué es lo que es la radiactividad. Bueno, que ya lo había mencionado, pero aquí lo vamos a una definición un poco más concreta, ¿cierto? Ahí. La radiactividad consiste en la transformación de núcleos inestables que alteran espontáneamente su composición. Estamos hablando de su composición nuclear, ¿eh? La desintegración espontánea y el tipo de radiación originada está relacionado con la estructura del núcleo. Todos estos fenómenos son fenómenos nucleares. En general, un núcleo será inestable cuando contiene un exceso de neutrones o protones respecto a la relación de estabilidad definida por lo siguiente. O sea, en los núcleos, ¿cierto? Generalmente esta se cumple bien. Fíjense lo que les voy a decir. Esta relación se cumple muy bien cuando el átomo no llega más allá de 20. Cuando el Z no es más allá de 20, perdón. Cuando el Z no es mayor de 20, se cumple muy bien esta relación de estabilidad. Pero cuando... Y 20 significa que es el calcio. Y calcio pues no estamos ni siquiera, estamos recién en ni un quinto de la carta periódica. O sea, estamos a un quinto apenas de la tabla periódica normal. Y faltarían todavía como 80 elementos más. Bueno. Pero en general esto se cumple bien hasta el Z igual 20, donde debe cumplirse esta relación, que el número de neutrones es al Z, debe ser igual a 1. O sea, una línea recta, ¿cierto? Con un ángulo de 45 grados, si uno grafica el N con función del Z, y todos los que están dentro de esa línea son estables. Eso es lo que se llama la línea de estabilidad, y esas las voy a mostrar. Pero cuando sobrepasa el Z, ya esto se desvía. Y siempre para poder mantener la estabilidad, tiene que haber más neutrones que protones. Y eso es como lógico. ¿Y por qué como lógico? Porque tú estás colocando en un pequeño espacio que son el núcleo, ¿cierto? Muchos protones. Y los protones, ¿qué pasa? Tienen carga positiva. Y obviamente las cargas positivas, si están muy cerca,
¿cierto? ¿Qué pasa con las cargas positivas? Se repelen. Entonces se están repeliendo el punto de vista de la carga. Entonces para poder de alguna manera atenuar, ¿cierto? Para contrarrestar toda la carga necesitan más neutrones, porque el neutrón es como una pared que queda ahí, ¿cierto? Una pared que está aislando un protón de otro. Entonces, obviamente, cuando los átomos son muy grandes, lo que tú necesitas es tener más neutrones. Y así, digamos, se mantiene la estabilidad. Entonces, por eso que a partir de 20 ya todos los átomos que en general los más estables tienen más neutrones que protones. Y esta no se desvía bastante de esa línea. Bueno, aquí podemos verlo, ¿ven? La línea de estabilidad sería esta. ¿Ven? ¿Y hasta dónde llega? Llega no más allá de 20, que sería este. En esta gráfica se ve súper clarito. ¿Ven? Todos estos puntitos que están ahí son isótopos o radioisótopos. Son el cinturón, bueno, todo esto son cinturón de estabilidad, perdón. Todo lo que están ahí son isótopos, perdón. Son isótopos de un átomo estable. ¿Ok? ¿Ven? Todos estos son isótopos. No están aquí incluidos los radioisótopos. Esto significa que, fíjense, si esto se está desviando con una pendiente más positiva, que este de 45 grados, si no tiene, ¿cierto? Si uno toma el ángulo, este ángulo, si tiene un ángulo mayor, ¿cierto? Está tendiendo casi como a ser como tirado hacia 90, digamos, ¿cierto? Entonces, todo esto que están aquí se llama el cinturón de estabilidad y todos estos son los isótopos que son estables. Pero obviamente todo eso, ¿qué significa? Como están con una inclinación mayor, ¿cierto? Hacia allá, significa que tienen más neutrones que protones. Por ejemplo, acá, para esta idea del estaño, fíjense, el Z es 50, pero el A 120, significa que aquí tiene 70 neutrones para poder mantener la estabilidad. Acá, por ejemplo, aquí tenemos el circonio, ¿cierto? 40 y 90, tiene 45. Pero acá en el mercurio, fíjense que tiene una relación de 80, ¿cierto? El resto serían 120, no, sí, 120. La diferencia, ¿cierto? Serían 120 neutrones para poder mantener la estabilidad del mercurio. Entonces, obviamente esta frase dice, mientras más pesado el núcleo, se requieren más neutrones para estabilizar. Se aleja de la relación NZ es igual a 1. Entonces, todo esto produce, digamos, esto es lo real. Entonces, esa relación se cumple solamente hasta ese igual 20. Bueno, ahí se cumple bastante bien, pero de ahí para allá no. En general dice los núcleos con Z igual mayor igual a 83, mayor igual que 83, que sería bismuto, y N igual 126 son inestables y constituyen los elementos pesados de la reactividad natural. Todos los que están hacia arriba, todo eso, ustedes, después del bismuto, ¿cierto? Mayor o igual que el bismuto, todo eso para arriba, digamos, ¿cierto? Son todos radiactivos, son todos inestables. No existen, de ahí para arriba, no existe ningún átomo que sea estable. O sea que hasta antes del bismuto usted solamente tiene isótopos que son estables. Son inestables también algunos elementos de bajo Z que constituyen la reactividad, que también pertenecen a la reactividad natural. Esto con bajo Z significa que por lo general tienes más neutrones que les voy a mostrar algún ejemplo. Pueden tener más neutrones que el Z que les corresponde, o sea que están, voy a retroceder, que están fuera, que están aquí, fíjense todo esto que están aquí, están más o menos se colocan fuera del cinturón de estabilidades, y otros que están por debajo del cinturón de estabilidad, o sea, tienen menos neutrones con respecto al Z, con respecto a los protones. Se ubican aquí abajo cuando tienen menos neutrones, o se ubican sobre el cinturón de estabilidades, porque tienen más neutrones que protones, y todo esto son radiactivos. Entonces generan, digamos, toda una gama de átomos inestables cuando no se cumple, cuando están fuera, digamos, de ese rango. Eso es lo que yo le estoy mostrando, lo que digo en esta frase, en la segunda frase que está.
Ejemplo, fíjense, tenemos el potasio 40, que es inestable, y que te forma parte, como es natural, usted lo tiene incluido dentro de su biología. La biología, de cuando se inició la edad de la Tierra comenzó con una época geológica que fue radiactiva, ¿okay? Y esto, como es natural, se incorporó en forma natural a la biología. Usted tiene cualquier cantidad de potasio 40, eso es todo. O sea, usted es un emisor, el ser humano es un emisor, o cualquier ser viviente es un emisor de radiación, aunque usted no lo crea. Baja radiación, sí, pero es un emisor de radiación, porque tiene incorporados ciertos isótopos. Uno de ellos es el potasio 40, que le entrega la mayor cantidad de radiación que emite un ser viviente. ¿Mm? Tenemos el rubí 87, que también es natural. ¿Ven? Tenemos el indio. Y fíjate que esto está bajo el Z83, están por debajo. Tenemos el lantano, tenemos el neoidio, ¿cierto? El samario, el renio, el platino, 78, 100, no el platino normal, sino que uno que es el 190, ¿ok? Igual que el lantano, también, este es radiactivo, y el rubidio, también existe rubidio que es estable, pero este es inestable. Esto tiene más neutrones, está sobre el cinturón de estabilidad, este también está sobre el cinturón de estabilidad. Casi todos estos están sobre el cinturón de estabilidad. ¿Ok? Bueno. Uy, ¿qué pasa acá? Aquí. Tipo de caimiento radiactivo. Dice los nucleones, acuérdense, los nucleones pueden ser protones o neutrones, ¿cierto? Pueden sufrir el siguiente decaimiento. Yo les voy a mostrar ahora, ¿cierto?, cómo se produce la radiación. En el núcleo, por ejemplo, cuando es inestable, cuando tiene muchos neutrones el núcleo o el radionucleo, entonces, ¿cómo se genera la radiación beta? Se genera porque el neutrón se divide en dos partes. Un protón que queda en el núcleo y un electrón que sale expulsado del núcleo, más una partícula, nu, que es un neutrino, ¿ok? Y esto es para compensar, ¿cierto? Porque hay una cierta parte. Si tú sumas, por ejemplo, un protón o un neutrón, nunca te va a dar exactamente la masa del neutrón. Entonces hay algo más que se pierde, que es un neutrino. Y el neutrino sale con cierta energía, ¿cierto? Y que inunda todo el espacio. O sea, por ejemplo, si uno ve desde el punto de vista, si sale usted a la galaxia, usted sale fuera de la estratosfera, usted lo está bombardeando, todo el espacio lo está bombardeando con neutrinos. ¿Sí? Porque todo el Sol, digamos, produce neutrinos por este tipo de radiación que se produce. Entonces llegan una cantidad de neutrinos enorme a la Tierra. Y en forma natural también la Tierra está produciendo neutrinos, ¿cierto? Y los neutrinos se comportan igual que un neutrón pequeñito y tiene una masa muy pequeña. Hace mucho tiempo, hace como 20 años atrás, se creían que estos no tenían masa. Y hace muy poco se descubrió que sí tenían masa. ¿Sí? Entonces los neutrinos sí son una partícula muy pequeña que se comporta igual que el neutrón. Y como se comporta igual que el neutrón, no es capaz de detenerlo, por ejemplo, la ionosfera, porque obviamente no tiene carga. Y los neutrinos generalmente lo que hacen es atravesar la Tierra de lado a lado. Esa es la gracia de los neutrinos. Pueden atravesar la Tierra de lado a lado porque no interaccionan con nada. Eso es una cosa bastante. Actualmente hay toda una espectroscopía de neutrinos, ¿cierto? Pero nosotros nos vamos a concentrar solamente en estas dos partes. Esto nos va a servir solamente para describir un poco la espectroscopía, pero nosotros vamos a quedar solamente, ¿cierto? Como no es física nuclear, yo le digo que esto no es física nuclear, esta puede llamarse química nuclear o radioquímica, que son equivalentes, ¿cierto? Porque a nosotros nos interesa, digamos, las consecuencias. Entonces vamos a describir, vamos a despreciar un poquito esta partícula y vamos a describir que cuando tenemos un exceso de neutrones en el núcleo, simplemente se va a producir, digamos, una división en el neutrón, digamos, en una partícula que es un protón más un electrón.
¿Ok? Y este va a quedar en el núcleo, por lo tanto el radionuclido va a transmutar, donde el Z va a ser mayor, ¿cierto? Va a aumentar en una unidad y este va a ser expulsado como radiación beta desde el núcleo. Este es el origen de la radiación beta. Existe otro fenómeno, ¿cierto? Que es el fenómeno, obviamente, de los positrones, ¿cierto? Ya les voy a explicar el mecanismo de los positrones, pero ahora se les voy a explicar al tiro cómo se aniquilan. Una vez que se genera el positrón, con un electrón, este es un electrón que no es igual a este es un beta, este es un electrón extranuclear, ¿ok? Pero cuando se enfrentan se produce dos gamas, ¿cierto? Que van en sentido opuesto, incrementalmente en 180 grados, y esto genera una espectroscopía bastante interesante, que a lo mejor uno de ustedes lo va a desarrollar el que se utiliza actualmente como una técnica de diagnóstico, bastante sofisticada, bastante útil, ¿cierto? Muy moderna, ¿sí? Y que está teniendo muchas aplicaciones en medicina nuclear, ¿sí? Por esta consecuencia. Entonces se los presento, ¿cierto? Ya les voy a mencionar a ustedes cuando lleguemos, digamos, a presentarle los trabajos que van a desarrollar. A lo mejor uno de ustedes va a desarrollar eh, esta técnica que se aplica en medicina nuclear, ¿cierto? Que utiliza este concepto. Bueno, ¿de dónde vienen los positrones? Viene que un protón, fíjense, produce un neutrón, fíjense que al revés, produce un protón más un electrón más un neutrino. Siempre el neutrino es como el comodín, ¿ok? Obviamente vamos a ver nosotros pero hay un comodín, pero fíjense que el protón, esto para mantener la carga, ¿ven? Entonces, y la carga y la masa, digamos, entonces siempre va a haber un neutrino acá. Entonces se va a quedar el neutrón, fíjese, va a variar el número, no va a variar el A, pero sí, ¿cierto? El número de neutrones también se va a producir que va a disminuir, aquí disminuye el Z, aquí aumenta el Z, ¿se acuerdan? Aquí va a disminuir el Z en 1, por lo tanto va a tener un radionuclido con un Z menor que 1 y va a emitir un positrón, porque este va a quedar en el núcleo, no varía el A, igual en este caso acá arriba tampoco varía el A, aquí varía el Z, pero en una unidad, aquí varía el Z, pero en menos una unidad. Y ese es el origen de la emisión beta más. Y por último, se da, y esto va a ser el último que vamos a ver hoy día, por la hora, que ya estamos casi en la hora, ¿cierto? Que tenemos que un protón más un electrón extranuclear da un fenómeno que también se detectó posteriormente, esto se detectó en los años 40 más o menos, que se denomina captura electrónica, y que esto fue deducido a nivel mecánico cuántico. Entonces, primero se descubrió que había posibilidad de que el núcleo se acercara mucho a los electrones extranucleares, se acercaran mucho al núcleo, y el núcleo existe una fuerza que se llama las fuerzas nucleares fuertes. Y si se acercan mucho al rango de las fuerzas nucleares, es capaz de atrapar, el núcleo es capaz de atrapar un electrón extranuclear de su propio cosecha, digamos, de lo que está afuera, digamos, y se convierte en lo que se llama la captura electrónica. ¿Sí? Esto se produce energía, también se produce un neutrino aquí, pero aquí se produce por una emisión de energía, gamma fundamentalmente, pero ¿cuál es la gracia? Es que se produce un neutrón. ¿Ven? Protón más un electrón extranuclear genera un neutrón que queda en el núcleo, por lo tanto el Z, ¿cierto? Cambia en una unidad porque perdió un neutrón. O sea, perdió un protón, ¿cierto? Y ganó un neutrón, pero el Z disminuye, por lo tanto, obviamente, vas a tener un radionuclido que tenga un Z con carga menos, perdón, con un Z con menos una unidad. ¿Ok? Entonces, estos son algunos tipos de fenómenos. Entonces, ahí ya tenemos cómo se están produciendo las famosas radiaciones en general, cómo son emitidas. ¿Sí? Estos son los mecanismos, ¿cierto?, de radiación. Bueno, esto lo vamos a hacer un poquito, lo vamos a retomar un poquito el día jueves, ¿cierto? Y vamos a continuar. ¿Ok? Bien. Antes de terminar, no sé si alguien tiene alguna duda, ¿cierto? Algo que no quedó claro.
¿No hay dudas? Bueno,